Muy buenas tardes, estimados estudiantes. Como siempre, es un verdadero placer volver a encontrarnos dentro de la asignatura de comunicación oral y escrita. Eh, Espero de antemano que hayan disfrutado de su feriado, que lo hayan pasado junto a su familia, a sus seres queridos y que no hayan existido novedades negativas en ese caso. De hecho, que lo hayan pasado de lo mejor, siempre con responsabilidad y con prudencia, ¿no es cierto? Que eso es lo que nos permite que siempre nos manejemos de una manera positiva, estable e incluso nos hace disfrutar un poco más de estos momentos amenos, ¿no? Bueno, como ustedes ya conocen y consecuentemente nosotros vamos revisando los temas respectivos de la materia según y conforme se encuentra determinado en la guía metodológica conjuntamente en el sílabo, vamos a ver estos, estos temas que nos corresponden dentro de esta semana número 11. ¿Sí? Ustedes ya han revisado el material, pero de igual manera vamos a profundizar en este sentido en este tema que resulta importante también porque ya vamos a ingresar un poco más en el área más técnica y científica académica dentro de lo que corresponde en la asignatura, ¿sí? Entonces ya vamos entrando con un poquito más de complejidad en estos temas y resulta importante que ustedes también puedan ir eh, asimilando de manera adecuada estos conocimientos. Dentro de la semana número 11, vamos a revisar lo que respecta como contenido al texto académico y al texto científico. ¿Sí? Como les había manifestado, nosotros ya en este sentido hemos revisado, ya tenemos un poco más de conocimiento, ustedes ya se han ido adaptando a la materia, a los textos y a la metodología y elaboración de tareas que les corresponden a ustedes y de muchas veces en las asignaturas que tienen que ir cursando, ¿sí? Por ello, ustedes saben muy bien que dentro de este tipo de textos académicos y científicos, resultan muchos más sencillos de diferenciar, pero que al mismo tiempo es porque contienen información más compleja, información mucho más técnica, una terminología más perfilada, alguna ciencia o materia en especial, y que en verdad ya va presentando un cierto punto de complejidad incluso para que pueda ser comprendida, ¿sí? Entonces, de esta manera, vamos a ir revisando de forma muy puntual lo concerniente a estos textos académicos y científicos que nos competen ya de hoy, ¿sí? Ustedes escuchando texto científico y texto académico, en primer lugar, eh, van a percatarse que tienen ya un contenido un poco más complejo, como les han manifestado, porque ya contienen información más científica, es decir, como su nombre mismo lo manifiesta, ¿no? Los académicos de igual manera, que como objetivo hemos planteado determinadas características de los textos científicos, aprendiendo a ubicarlos dependiendo del contenido respectivo de los mismos y logrando así diferenciarlos de manera puntual. En este sentido, quiero hacerles una pregunta a ustedes. Cuando hablamos de texto académico y científico, ¿qué es lo que se les viene a la mente? ¿Qué es lo que se les viene a la mente a ustedes escuchando el texto académico? Yannick, para variar. Dos cosas. Academia, no, tres. Academia, ciencia y exposición.
¿Por qué? Porque los textos científicos abordan lo que son temáticas por lo general que van a hacer conocimientos científicos, conocimientos tan comprobados, ya sea a través de una investigación cualitativa o cuantitativa o cualquier tipo de estudio, pero siempre va a ser como que conocimiento científico, es decir, objetivo. Ya, perfecto. Gracias, Dianita. Excelente. ¿Quién más me manifiesta que se le viene a la mente escuchando texto académico y científico? A ver, Luis. Bueno, casi opino de la misma manera, no exista por ahí mismo la compañera, y mi opinión va por lo mismo. Bueno, un texto académico es casi lo mismo lo que dijo la compañera, ¿no? Con la referencia de los trabajos que nosotros realizamos. Por ejemplo, hablando de un ámbito estudiantil, digamos, en este caso, eh, sería una de las referencias que podemos tener como un texto académico. Hay otros de los ejemplos que, por ejemplo, en los científicos es lo que uno se ha comprobado, uno de los textos, lo que nosotros ya leemos, eh, lo que revisamos, ¿no? En este caso de la ciencia de la comunicación, en este caso. Ya. Gracias, Luis, por tu intervención. Ya. ¿Quién más me va dando su opinión acerca de este tema puntual? A ver, Carlos. Bueno, yo por lo que entiendo de textos académicos pueden ser textos formales y bien estructurados. Y los científicos son más directos en lo que hablan del tema. Ya, David. No se te escucha, David. No estás como en audio. Ay, no sé, creo que mi audio está mal. Ya, ahí más o menos, ya. O sea, son trabajos propios en el ámbito estudiantil, por ejemplo, un ensayo, una monografía, una tesis, puede ser un comentario de un texto para trabajar en él y profundizar en él. Ya. Gracias, David. Bueno, miren, ustedes en este sentido han hecho una lluvia de ideas acerca del tema a tratar y a desarrollar dentro de la presentación. ¿Sí? Resulta importante que nosotros tengamos muy claro y de manera puntual qué contiene cada uno de estos textos. Porque aunque no parezca, no lo crean, ustedes ya van a percatarse que el texto académico sí se diferencia también del texto científico, obviamente, porque cada uno tiene sus particularidades en ese sentido. ¿Sí? Vamos a... ¿Quién me ayuda leyendo? Jennifer, por favor. El texto académico y científico, el texto académico. Los textos académicos pueden ser definidos de muchas maneras, pero en todo caso hay ciertas características y regularidades que les son propias. Si bien estas regularidades consecuencia a su vez de una serie de regulaciones aceptadas, no son ni naturales ni universales. Constituyen los parámetros legítimos dentro de los cuales se transmiten y se producen las ciencias. Ya. Miren, entonces aquí, ¿qué nos manifiesta de este texto académico? Justo aquí ya viene una palabrita importante que hizo mención Dianita, que se refería a la academia, ¿no es cierto? Ya a ciertos grupos determinados de conocedores de las de diversas ciencias, en las diversas ramas, que ya han aceptado dentro de esta comunidad preparada en estas materias ciertas definiciones, conceptualizaciones y han asimilado esta información como parte de esta materia que puede ser impartida con la finalidad de transmitir conocimientos fijos sobre alguna ciencia, ¿no? Pongamos aquí
nosotros ya tenemos en cuenta también como un texto científico podrá ser, un texto académico, perdón, podrá ser el álgebra de Baldor. Sí, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque Sí. las matemáticas han sido aceptadas a nivel mundial de forma general y en este tipo de textos ya encontramos nosotros ya ciertas reglas, ciertas normas que han sido aceptadas por esta comunidad en particular, ¿no es cierto? Y de igual manera nosotros ya conocemos de igual forma estas definiciones, estas conceptualizaciones que se imparten ya de forma general en el momento en el cual imparten cátedra sobre alguna información o alguna materia determinada, ¿sí? Por ello mismo, nosotros dentro de esto vamos a ir observando que el texto académico en sí contiene este tipo de conceptualizaciones, ¿no? Que ya se encuentran debidamente aceptadas. Pero vamos a ver aquí la gran diferencia con lo que refiere en cambio el texto científico, ¿sí? ¿Quién me ayuda leyendo? A ver, Evelyn. El texto científico. Este tipo de textos se establece en la comunidad mundial con el propósito de dar información sobre los hallazgos experimentados por los científicos que han sido refutados con pruebas, diagnósticos y comparaciones. El hombre desde que apareció en el planeta pugna para sobrevivir y una de las formas eficientes para no extinguirse es el mantener su curiosidad activa. Es decir, intenta saber sobre los objetos que lo rodean, su génesis, causa, efecto y consecuencias. Gracias, Evelyn. ¿Quién me define el texto científico en una palabra? Que tiene lenguaje técnico. Luis. Investigación. Exacto, perfecto. Sí se acaban de percatar que, práctica, excelente Luis. Sí se acaban de percatar que todo lo que nos acaba de leer Evelyn se resume en investigación. ¿Por qué? Porque en ese sentido ustedes pueden percatarse que un texto científico tiene como base esta curiosidad del hombre por seguir evolucionando o seguir desarrollando conocimientos en diversas áreas, en diversas materias tratando de resolver diversas problemáticas que se presentan en la sociedad dentro de esas especialidades respectivas. ¿Ustedes creen que si el hombre no era curioso, nosotros hubiésemos llegado a tener el avance evolutivo y de conocimientos que tenemos en la actualidad? No. No. No, ¿no es cierto? Imposible. Es por ello que de manera permanente el hombre siempre va encontrando estos hallazgos a través de la experimentación. Sí, justo aquí también entra algo importante que nos mencionó Dianita en este caso. Aquí nosotros vamos a manejarnos con objetividad. ¿Sí? Aquí nosotros vamos a realizar investigaciones de manera objetiva, ¿sí? Porque nosotros siempre vamos a seguir averiguando sobre lo que no tenemos conocimiento, tal vez, ¿no es cierto? E incluso ya vamos a ver que sobre lo que ya tenemos conocimiento también podemos seguir indagando con la finalidad de seguir evolucionando, creciendo o mejorando. Por ello mismo, nosotros siempre hemos, como seres humanos, hemos intentado conocer todo sobre el medio ambiente, el ambiente en el cual nosotros nos desarrollamos, conociendo incluso sus antecedentes, su génesis, sus causas de efectos, ¿sí? Y cuáles son las consecuencias que se producen con los mismos, ¿sí? Y vamos a ir desarrollando estos conocimientos con la finalidad de adquirir
mayor información sobre cierto tema en particular. Y justamente son las palabras de Anita también excelentes, porque en ese sentido el texto científico se centra en eso, en la objetividad, y ya vamos a ver por qué. ¿Quién me ayuda leyendo? A ver, Natalie. A ver, texto científico. Estos textos son redactados objetivamente haciendo uso de un lenguaje especializado, técnico apropiado para el público. De esta manera impide que aquellos descubrimientos permanezcan en la impunidad. Todas las investigaciones son retomadas inmediatamente para hacer sus nuevas teorías e Perdón, invenciones. ya, a ver, leerás bien. Invenciones en la actualidad. Se pueden encontrar textos No, científicos en libros, revistas, videos, documentales, periódicos, en la internet, blog, bitácora. Es indispensable reconocer que los medios de comunicación facilitan instantáneamente la información para el mundo. El avance tecnológico ha sido el responsable inmediato de mantener una sociedad colectiva en la comunicación. Un texto científico Natalie, tienes que mejorar la lectura, por favor. Tienen que mejorar la lectura. Yo ya les dije, conmigo salen aprendiendo o salen aprendiendo. Luego no se quejen de las calificaciones. ¿Quién me ayuda leyendo nuevamente, por favor? A ver, Luis. Estos textos son redactados objetivamente haciendo uso de un lenguaje especializado, técnico, apropiado para el público. De esta manera impide que aquellos descubrimientos permanezcan en la impunidad. Todas las investigaciones son retomadas inmediatamente para hacer sus respectivas actualizaciones. Es decir, los científicos siempre aportan con las nuevas teorías e invenciones. En la actualidad se pueden encontrar textos científicos en libros, revistas, videos, documentales, periódicos, en la internet, blog, bitácoras. Es indispensable reconocer que los medios de comunicación facilitan instantáneamente la información para el mundo. El avance tecnológico ha sido responsable inmediato de mantener una sociedad colectiva de comunicación. Un texto científico se diferencia de los demás debido a que es creado de una investigación profunda que contiene observación, marco teórico, hipótesis, metodología, experimentación y resultados. Gracias, Luis. Miren, justamente aquí estábamos hablando de que estos textos deben ser escritos y desarrollados con objetividad, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque estos textos no pueden basar su información o sus datos en meras suposiciones, ¿sí? En rumores o en argumentos que no han sido debidamente comprobados. Es por ello que son redactados objetivamente. ¿Por qué? Porque aquí, dentro de estos textos científicos, nosotros vamos a poder percatarnos que contienen información verídica, comprobada, ¿sí? Real, que ha sido debidamente investigada, que ha tenido resultados a través de experimentación, que ha permitido que nosotros podamos conocer la realidad de alguna problemática, ¿sí? Por ello, estos textos se manejan con objetividad. ¿Por qué? Por eso mismo les había manifestado, aquí los textos no pueden ser subjetivos, porque nosotros en un texto científico al menos no podemos utilizar la subjetividad, ¿sí? Porque nosotros vamos a ingresar ya estos datos a través de la experimentación y los resultados que hayamos obtenido, ¿sí? Miren, aquí ustedes ya conocen que los textos científicos ya contienen una información más compleja, ¿sí? Por el mismo hecho de que se utilizan dentro de su desarrollo
y a terminología más especializada, más técnica, acerca y referente de alguna materia o especialidad en particular, ¿sí? Por ello, muchas veces este tipo de textos no van a ser comprendidos por la generalidad, ¿sí? Porque no contienen la misma información que podemos encontrar muchas veces en periódicos que tienen información que es más simple, más sencilla de comprender, ¿sí? Un punto importante aquí también es que este tipo de textos siempre van actualizándose, ¿sí? Siempre van en constante evolución. No permanecen inmóviles. Es decir, si yo que sé, en ese sentido, Luis hizo una investigación sobre algún tema en particular, puede que ya mañana cambien o varíen las cosas, ¿no es cierto? Como les pongo un ejemplo. Antes ustedes habían escuchado que trataban de forma legal sobre el aborto o el tema del derecho a la vida. Antes, antes. No. No es cierto. Y sí se han percatado que ya con la evolución, con el cambio de mentalidad de muchas personas, con nuevos movimientos, ahora en cambio son temas auge que son tratados incluso por los legisladores. Ese es un ejemplo de cómo puede ir variando, ¿sí? O evolucionando en cierto sentido alguna materia, alguna ciencia, y que esto a su vez va a seguir creando actualizaciones sobre los mismos temas, ¿sí? Eh, Nosotros debemos conocer de igual forma que ahora mismo ustedes tienen una gran facilidad para encontrar información, ¿sí? Porque el mismo Internet les permite tener acceso inmediato a ustedes a estos datos, a estos temas de relevancia, solo con un clic, ¿no? ¿Sí o no? Antes era mucho más complejo. Antes se tenía que ir a una biblioteca. Muchas veces las bibliotecas no contenían los textos, los libros que necesitabas y cosas por el estilo, ¿sí? Y ahora, mejor ya con la evolución tecnológica, ustedes tienen este tipo de información de forma inmediata y con mucha mayor facilidad y celeridad incluso, porque ahora ya esta transmisión de conocimientos es inmediata, ¿sí? Es súper rápida y esto les permite a ustedes tener acceso a este tipo de conocimiento, ¿sí? Y por ello mismo se pueden mantener incluso más actualizados ahora que en lo que corresponde a este tipo de datos o información científica. Ya habíamos tratado nosotros los textos científicos ya con anterioridad, tal vez de una forma muy leve o muy general, ¿sí? Pero dentro de ello yo les había dicho que estos textos se diferencian porque tienen una estructura en particular, ¿sí? Este tipo de textos ya contienen una estructura determinada y esto mismo las diferencia de los demás de forma más sencilla, se podría llamar en este sentido. Porque nosotros ya cuando revisemos un texto científico, van a ver que muchos contienen observación, marco teórico, hipótesis, metodología, experimentación, resultados, conclusiones, ¿sí? Bibliografía. Entonces ustedes ya van a poder observar que cuando tengan este tipo de estructuras ya estamos hablando de un texto. Y este lo diferencia de los demás de forma inmediata. ¿Sí? Eso hay que tomarlo muy en cuenta. ¿Quién me ayuda a leer? A ver, David, por favor. Características del texto. Texto Claridad. científico dice. Características del texto científico. Yeah. ¿Sí me escuchan ahí? Sí, ahí está muy bien, David. Claridad. Cuando lee un texto, la lectura va fluida sin interrupciones y
y su sintaxis está en un orden jerárquico, siendo complejo o sencillo sin sobreentendidos. Nos referimos a un escrito claro, preciso y entendible. Precisión. Es adecuado no redundar en conceptos o informaciones ya citadas con anterioridad. Hay que evitar el uso de términos ambiguos que emiten connotaciones erróneas en todas indagados. La subjetividad en la redacción de textos científicos no es un común porque predomina la unidad de los datos con precisión. Los hechos sistemáticos son exactos. Deben ser coherentes con lo que explica y con los resultados de la investigación. Verificabilidad. La veracidad del texto depende de los datos proporcionados en la investigación, que deben ser verificados y comprobados por la experimentación real, y el resultado de los mismos debe ser positivo. David, a practicar la lectura, por favor. Me cambiaste las palabras como no tienes idea. Sí, por favor. Miren, cuando hablamos de características del texto científico, aquí nosotros también vamos a observar que ya estamos hablando de una forma muy puntual, de forma objetiva, como lo habíamos manifestado, sobre un determinado tema en particular. ¿Sí? Dentro de ello contamos con estas características. La claridad, nosotros ya conocemos que ya tiene una sintaxis que es mucho más estructurada, mucho más adecuada y mucho más relacionada a una terminología más compleja, ¿sí? Obviamente tiene que ser comprensible y entendible para quienes conocen del área y de la materia en particular. El día de mañana ustedes se van a percatar a lo que me refiero con este sentido. La precisión. ¿Por qué dirá que aquí no podemos utilizar términos ambiguos? ¿Por qué? Porque los términos ambiguos pueden emitir un mensaje de doble sentido, ¿sí? Y nosotros cuando hablamos de objetividad o un texto científico, debemos ser concretos, directos, puntuales, ¿sí? Y aquí nosotros no podemos actuar con subjetividad como les había manifestado, es decir, realizando o agregando información con base en suposiciones, con rumores o con información que no ha sido debidamente verificada a través de la experimentación. Dime, Carlos. No, profe. Y la verificabilidad, que de igual manera estos datos que nosotros, por los cuales nosotros obtuvimos esta información, yo que sé, pongamos un ejemplo. Yo hago un experimento sobre algún tema en particular y realizo yo unas encuestas, ¿sí? Esas encuestas son las que van a dar veracidad a mis datos, ¿sí? Porque son esas encuestas reales que van, de las cuales nosotros vamos a obtener ya datos concretos, verídicos, que han sido debidamente comprobados a través de información recabada a un cierto grupo de personas en particular, ¿sí? Que va a ser llamada la muestra, que esto también lo veremos después. Entonces, esto va a permitir que nosotros podamos verificar y comprobar la información de estos resultados, ¿sí? ¿Quién me ayuda a leer? Yannick. Universalidad. Los hechos tratados en la investigación tienen que ser comprendidos en cualquier lugar del mundo por los diferentes investigadores. Por ello, se utiliza un lenguaje unívoco, especializado técnico, que posibilita la traducción de los términos para ser entendidos y estudiados por los demás científicos. Objetividad. El texto debe ser redactado con hechos reales. Se limita solo a informar sin anotar percepciones subjetivas, aunque el juicio de valor de los científicos es muy importante en la investigación. Ellos lo hacen referente a las pruebas teóricas con veracidad y seriedad del caso. Utiliza un estilo formal, una sintaxis más compleja, un vocabulario técnico. Gracias. Si yo escribo un libro de un texto jurídico, ¿ya? Un texto científico jurídico. ¿Ustedes creen que una persona de México debería comprenderlo?
¿Ustedes piensan que lo entendería? Sí, Obviamente, ¿por qué? Porque nosotros, pónganse en mi rama en particular, tenemos terminología utilizada de forma general a nivel mundial, ¿sí? Que incluso hasta por eso mismo, cuando usted, ya vamos a revisar, eso también es otro tema de lo que van a ver mañana, cuando vean, existe incluso un abstract que es la traducción del resumen del trabajo investigativo, ¿sí? Que esto va a permitir que las demás personas puedan conocer incluso en el idioma inglés, que obviamente es el más hablado a nivel mundial, sobre lo que trata esa investigación, ¿sí? Es por ello que nos manifiesta aquí de un lenguaje unívoco, especializado técnico, ¿sí? Porque pónganse en ese sentido, un embarazo es lo mismo aquí en Ecuador como lo es en China, ¿no es cierto? En el aspecto médico. Entonces ya miren, existen términos que ya son utilizados a nivel general y mundial. Y de la objetividad que tanto hemos estado hablando, ¿sí? El texto debe ser redactado con hechos reales, verídicos, comprobados, ¿sí? Aquí nosotros no podemos inventarnos absolutamente nada. Aquí nosotros no podemos confiarnos en el chisme o el rumor que nos contaron o en algún tipo de dato que no ha sido debidamente confirmado o verificado, ¿sí? Por ello, nosotros siempre vamos a manejarnos con objetividad. Aquí nosotros no podemos suponer absolutamente nada, sino simplemente vamos a basarnos en la información real, concreta, verídica, comprobada, ¿sí? Perfecto. ¿Quién me ayuda a leer? A ver, Jessica. Tipos de textos científicos. Documentos científicos. Este tipo de texto está elaborado por científicos dirigidos a especialistas relacionados respectivamente con su área. Informan el cómo y por qué se elaboró esta investigación, cuáles fueron sus resultados, cómo aportan al conocimiento y qué soluciones se dio al problema. Tiene un nivel de estudio profundo y su lenguaje es netamente técnico y solo podrá ser entendido por un experto en la materia. Bueno, esto ya más refiere como los artículos que son publicados en revistas científicas, ¿no es cierto? En donde hay también de igual manera estos profesionales y conocedores de forma profunda sobre alguna ciencia, alguna materia, transmiten sus conocimientos a la generalidad científica en este sentido, ¿sí? ¿Por qué? Porque si hablamos sobre física cuántica, ¿no es cierto? Nosotros no creo que vayamos a entender, ¿sí o no? Pero en cambio una persona que tenga conocimientos en dicha área, obviamente va a comprender a lo que va a referir esta persona o este científico que trata sobre el tema, ¿no es cierto? Entonces, este tipo de documentos científicos también forman parte de estos tipos de textos científicos. Con ello, muchachos, llegamos a las conclusiones en las cuales nosotros ya con la información que hemos revisado se ha determinado que el contenido de los textos científicos tiene información objetiva con un carácter técnico en las diversas áreas de materia. Los textos científicos tienen características específicas dentro de su contenido estructural. Los textos científicos nos instruyen, comparten, permiten que adquiramos conocimientos que permiten a nosotros que podamos desarrollar ideas con mayor profundidad, obviamente en diversas, dependiendo de la materia y del área en la cual nosotros estemos dedicando este estudio de forma más amplia, ¿no? Más detallada. ¿Alguna pregunta, muchachos? Si está todo claro, si está todo entendido por el día de hoy. Perfecto. Entonces consideraré que todo está claro, todo está entendido, muchachos. Como siempre, ha sido un verdadero placer. Muchas gracias.